ideología de género en los colegios, en los niños, en los adolescentes, y los tutores, tanto los padres como los maestros, que se callan, ¿entendés? O sea, no le van a decir al niño, mira, esto tendrías que seguir por este camino. Tienen miedo de herir la susceptibilidad del niño o de herir su interior, cuando es todo lo contrario. Si vos al niño lo orientás en su naturaleza biológica, el niño tiene posibilidades de ser un hombre íntegro, completo y feliz en su vida. Todo lo contrario, así ejerce la ideología de género de tener el sexo que supuestamente se perciba. O sea, los maestros tienen temor de decirlo, porque la bajada de línea viene de arriba, y los padres también, inclusive padres católicos. O sea, me toca de cerca el tema con personas que conozco, y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tanto temor de la población? ¿Por qué tanto temor de los maestros a decir la verdad? ¿O están también con el cerebro lavado? Claro. Y bueno, lo que pasa es que hay una imposición, como decías al comienzo, totalitaria con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del Estado, fuerza política, que es impresionante. Y esto es una señal clara de que estamos hablando de una ideología propiamente dicha. Esto no es una teoría que surge de la gente, de darse cuenta de lo real, sino que es algo que viene impuesto desde arriba. Es impresionante cómo hoy en día esta es una propuesta ideológica porque al haber desarraigado nuestra naturaleza, nuestro ser como personas humanas, de lo real, de lo objetivo, de lo que nos demuestra la ciencia, hemos quedado entonces a merced de los sentimientos. Por eso hoy en día se hace tanta mención de la autopercepción como el criterio fundante de tu propia constitución personal. De acuerdo a tus sentimientos, son tus sentimientos lo que te dicen quién eres. Y si tu cuerpo te contradice, si tu constitución genética, biológica a nivel molecular te contradice tu idea errada de quién eres, entonces es momento no de cambiar la mente, como decís, por medio de la enseñanza, sino de cambiar ese cuerpo, por medio de tratamientos hormonales, por medio de operaciones que son peligrosísimas. Y esto entonces es el peligro de la ideología de fondo, Gisela, que los niños hoy en día en las escuelas, en la Argentina es lamentable porque con la Sí. educación sexual que comienza a partir de los 45 días, al niño vos los metés en la escuela pública y muchas veces lamentablemente en la escuela privada, y hoy en día se han convertido, como me citabas al comienzo, en centros de corrupción mental. Exactamente. Te los corrompen porque les cambian los parámetros y nosotros sabemos que los niños son vulnerables. Son vulnerables porque el niño está en una etapa entre los 2 y los 7 años, una etapa donde el niño conoce, el niño está aprendiendo en el sentido de incorporando conceptos, incorporando la realidad que lo rodea, y a la vez que va incorporando los conceptos del perro, de la vaca, de la casa, de quién es mi mamá, de quién es mi papá, ese niño va armando una red en su cerebro que se ve también reflejada como una red neuronal de ideas, de conceptos, y es así como el niño va esquematizando y va organizando, y eso es lo que le va a servir después para poder crecer en el futuro intelectualmente, porque nosotros seguimos aprendiendo hasta el día que nos morimos. ¿Y esto qué Y Pablo, significa? Sí. sí, perdón, no, decime qué significa, después te hago la Bueno, pregunta, esto decímelo. significa que entonces al niño, cuando el niño se está creando esa estructura mental, lo podés pervertir si le metes una, una transformación, por así, forzás una transformación ideológica de ese complejo de ideas que se está armando. Porque el niño, por un lado, ve que la mamá es mujer, que el papá es varón, pero de repente le comenzás a meter ideas de que en realidad eso es una imposición social, de que el niño tiene la libertad de ser lo que quiera, que en realidad el sexo no existe, que hay una identidad de género. Y entonces el niño, y esto yo lo veo aquí mucho en Canadá, Gisela, por eso te cuento, entonces el niño de repente se va a confundir porque se da cuenta que él no observa ninguna otra identidad más que la que él tiene. Y entonces el niño entra en un estado de confusión tal que aquí en Canadá han tenido que crear la categoría a género. A género. Ya no estamos hablando ni siquiera de género porque los niños, culpa de la educación sexual ideológica, están saliendo con una confusión tal que ya no saben ni qué son. Entonces, Es por decir, ejemplo, sí, 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 sí. entonces no saben si son varones, si son mujeres, y entonces las mamás, y esto me lo cuentan aquí muchos conocidos míos, que tienen clínicas dentales, que son médicos, por ejemplo, llaman al consultorio para pedir una cita, pero las mamás le dicen, doctor, ¿sabe qué? Mi hija María, no le vaya a decir María y no le vaya a decir ella, pero tampoco le diga a él porque no sabe qué es.
Y la madre lo dice como algo, bueno, ahora nos enseñan con la cuestión de la identidad de género, y es una mentira total, es una mentira absoluta. Y lo peor de todo, que aquí en Canadá un médico no puede meterle sentido común a la persona y decirle, señora, pero qué estupidez me está diciendo, por favor despiértese, usted necesita que realmente que alguien que la sacuda un poco, le diga, pero no ve la realidad que su hija es mujer. El problema No, es que porque está va presa, va ese es preso. el problema, el médico va preso, está todo tan Bueno, ideologizado pero que acá están... todavía en Latinoamérica, relativamente, Pablo, podemos hablar, podemos decir, levantarnos. Bueno, la marcha Provida ahora es el 27 de marzo a las 14 horas en Plaza Italia y se replica obviamente en todas las plazas de todas las provincias de Argentina, ¿no? Podemos seguir marchando y levantándonos. Vos hoy decías que desde los 45 días lavan las cabezas de los niños para enseñar ideología de género. Mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se tendría que encargar de buscar algo para terminar con la supuesta pandemia, en abril aproximadamente, la Oficina Regional para Europa, más precisamente en Colonia, Alemania, publicó un manual que se llamaba Estándares de la Educación Sexual para Europa, Educación Sexual Holística. Y en su página número 40 dice, es necesario enseñar a los que tienen de 0 a 4 años el disfrute y el placer de tocar el propio cuerpo. Estamos hablando entonces de que enseñan a los niños una masturbación o un sexo temprano. O sea, y esto es, decimos, ¿cómo puede ser? ¿Dónde queda el derecho del niño? Porque el niño tiene que vivir su infancia. ¿Por qué vamos a adelantar el crecimiento sexual del niño? No, la maduración sexual de un niño, ¿cuándo se asienta realmente? 17, 18 años, ¿a qué edad aproximadamente, Pablo? Bueno, ¿Por qué lavarle el cerebro antes? ciertamente, y no respetar también las etapas. Primero, no se respetan las etapas, porque incluso si hablasen de una manera ordenada, realista de la sexualidad humana, no corresponde a un niño de 5 años que no ha pasado por la pubertad y no sabe de qué le estás hablando. No sabe absolutamente nada. Y es interesante cómo entonces a un niño, al no tener el contacto con lo real, le podés crear ya una noción y un esquema ideológico. Es ideológico porque proviene de la mente, de una idea que no tiene experiencia con lo real. ¿Sí? Y esto es tremendo. Por ejemplo, mira, comentabas lo de las guías de la Unión Europea, pero la guía de la IPPF, Planned Parenthood, que aparte, esto es lo otro, la IPPF es la asociación que está a cargo de elaborar los programas de educación sexual que luego las Naciones Unidas y la Organización Mundial para la Salud y la UNICEF son todas agencias perversas, realmente, y nunca las tienen que apoyar económicamente, por favor, ni a UNICEF, que Eso, le vengan con el verso del negrito que se está muriendo de hambre, tiene otro propósito, ¿sí? Pero te voy a leer una cosa de IPPF que lo cito en mi libro. sí. A partir de los 5 años recomiendan a todos los países miembros de las Naciones Unidas, recomiendan que a los niños hay que enseñarles que es normal tener pensamientos y fantasías sexuales. Voy a decir, pero ¿qué niño de 5 años tiene pensamientos y fantasías sexuales? Después le dice, hay diferentes maneras de recibir placer sexual. Entonces hay que enseñar a los niños, por ejemplo, a tocarse, a experimentar, a darse cuenta en qué partes hay zonas erógenas. Como decía un papá, por ejemplo, hace 2 o 3 días, que se armó un escándalo en España, porque el papá denunció que en la escuela les estaban enseñando a los niños de 5 años a chuparse los genitales. Lo dijo así Ah, textualmente, ¿no? O sea, y lo digo textualmente porque somos todos sí, grandes. sí, 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 El nivel sí. de perversión es realmente tremendo, es tremendo. Por ejemplo, las guías de CIECUS, que son las de Planned Parenthood, que son las mismas que se usan para la Argentina, dicen que hay que enseñar a los niños de 5 años cuáles son las partes que se sienten placenteras cuando te las tocas. Entonces es placer. Y si es placer es bueno. Entonces, a ver, aquí va la otra pregunta. ¿Cómo vamos a prevenir un abuso sexual enseñándole a un niño que si te tocas los genitales recibís placer? ¿Cómo vas a prevenir un abuso sexual si después va a venir un abusador y te va a hacer lo mismo? Y el niño en su conciencia va a decir, me causa placer, entonces bueno. Aquí está también la gran trampa ideológica. Te meten la mentira, porque esta es la mentira que ellos usan. Vamos a prevenir abusos sexuales. ¿De qué No, manera van a prevenir abusos sexuales enseñando y hipersexualizando a los niños? Que me lo expliquen. no tienen tampoco en cuenta, Pablo, cuando hace la ideología de género que dice placer por placer al niño y le enseña todo tipo de formas de tener un placer vacío, líquido,
queda de lado las enfermedades que vienen como consecuencia de esto. Porque en un placer, todo por placer, ¿qué pasa con las enfermedades que conlleva esto? Tanto las enfermedades venéreas como el HIV, como las enfermedades psíquicas, físicas, psicológicas, espirituales, que como son las más persona, ¿dónde graves. quedan? Así es, mira, Claro. mira qué Y el poder tremendo. formar una familia. Sí, te escucho. Hablábamos de la UNESCO recién, que te muestran la imagen del negrito muriéndose de hambre y te piden una donación. Pero mira a dónde Mm. van esas donaciones. Las orientaciones técnicas internacionales para la educación sexual. ¿Qué significa? Que cuando un ministro de la educación, un ministerio de educación tiene que elaborar, el Consejo Federal de Educación en Argentina elaboran los programas de la ESI, tienen que seguir las normas técnicas, lo que le dice la UNESCO. Mira lo que le dice para niños de 5 años. Y esto que juzguen los padres. Yo se los voy a dejar ahí. Sin la ESI, estamos limitando la capacidad del niño de 5 años de decidir sobre sus propias prácticas y relaciones sexuales. Yo creo que no hay más nada para agregar ahí. No. Si no le damos ESI al niño, claro, y el niño no va a poder decidir sobre sus propias prácticas y relaciones sexuales. Y mira lo que dice, por eso la ESI, gracias a la ESI, el niño es capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables, lo que incluye la capacidad de formar relaciones respetuosas y saludables con parejas románticas o sexuales. Niño de 5 años. Esto es la guía Orientaciones Técnicas Internacionales sobre la ESI, página 18 de la UNESCO. El que quiera puede ir a la página de la UNESCO, lo va a encontrar. Está en Ahora, PDF. esta gente se piensa que somos idiotas, pero idiotas de lelos, locos, que no nos damos cuenta. ¿De qué respeto nos hablan? Si le están enseñando sexo a los niños y sexualizándolos desde tan chiquititos, ¿de qué respeto me hablan? Así Si es. te empezaran de uno de tan niño. Y mencionabas el tema de las enfermedades de transmisión sexual, Gisela. Ese es el otro flagelo. Y lo interesante de esto, lo bueno, lo positivo, es que tenemos datos en países donde ya la educación sexual viene de larga data, como en Canadá o los Estados Unidos. En correlación a la educación sexual, han explotado las enfermedades de transmisión sexual y especialmente han explotado en la población adolescente. Gisela, pasamos de tener mayoritariamente 2 enfermedades de transmisión sexual a tener más de 25. Y lo interesante es que cuando uno ve, por ejemplo, las estadísticas publicadas por las mismas organizaciones nacionales de enfermedades, por ejemplo, la CDC en los Estados Unidos o Estadísticas Canadá, aquí en Canadá, cuando vemos los gráficos de los años 70, los años 80, quienes se agarraban las enfermedades de transmisión sexual eran generalmente la población entre los 25 y los 35 años. Hoy en día, la Bajó el rango. población es entre los 14 y los 18, Gisela. Ah. Es la población de edad secundaria. Y no solamente que pasamos de tener 2 mayoritarias a tener más de 25 enfermedades de transmisión sexual. 25 es una locura, sino que incluso enfermedades que se creían desaparecidas o que iban a desaparecer. La Organización Mundial para la Salud en el año 99 hizo todo un show que habíamos eliminado la sífilis. Bueno, hoy en día el grupo que tiene sífilis a nivel mundial es el grupo adolescente y especialmente en los países donde se enseña educación sexual. ¿Por qué es eso? Gracias a las políticas del sexo seguro. Porque los jóvenes ahora creen que tienen sexo seguro y que mientras consientan está todo bien. Y resulta que la ciencia ha descubierto que por más que te pongas una goma de camión, igual te contagias de sífilis, te contagias de clamidia, te contagias de gonorrea, porque no hace falta el contacto genital. A veces con el contacto de la transpiración y de la piel ya te contagias.